Pues le pido al equipo que nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista aquí en Sin Censura. Perdóname, Ricardo, pero tenía que dar el breaking news de la desgracia nacional, Samuel García. Pues yo quiero hablar contigo de dos cosas muy importantes: las constantes caídas de Xóchitl Gálvez y la campañita que ahora te traen los ultrachayoteros. Mira, que al contrario, debería hacerte sentir ensalzado que personajes tan abyectos, tan infames como lo son Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva o el mamador infernal chayotero Turcot, Levario Turcot, te hagan una campañita. Pero bueno, en primer lugar, mi solidaridad contigo, mi abrazo y te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias, querido Toño, público memorioso. Acuso de recibo esa solidaridad y bueno, pues te lo agradezco profundamente. Una cosa sobre Movimiento Ciudadano. El dueño de Movimiento Ciudadano es Dante Delgado. Y sí es cierto, tienes toda la razón, es un partido relativamente joven, no tan quemado, pero el señor Ranuro, Dante Delgado Ranuro, que tiene una residencia ahí en Boca del Río, a paso de lado, pues fue un miembro, digamos, notable, entre comillas, del Revolucionario Institucional. Si no mal recuerdo, fue secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, fue presidente del Comité Directivo allá en Veracruz, secretario de Gobierno, un priista hecho y derecho. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, mi querido Toño? A que estos personajes de Movimiento Ciudadano están solamente travestidos de otro partido, cuando en realidad pues es un brazo pulposo, diría yo, para hacerle honor a los amigos de Veracruz, es un brazo pulposo del PRI, es como una especie de mutación, es como una especie de alien, pero ya con otras características. ¿Te acuerdas de estas películas de alienígenas? Entonces está el huevo original y sale ahí el alien original, pero ya después vienen otros con otras modificaciones, pero en esencia sigue exactamente siendo lo mismo, y de alguna u otra forma eso haría que Samuel García fuera como una suerte de nieto de los priistas, aunque él diga lo contrario, mi querido Toño. Sí, se ha manejado, querido Ricardo, en los medios de comunicación de ahí de Nuevo León, que supuestamente en estos momentos hay un duro enfrentamiento entre el pobre Sammy con los malvados priistas que constantemente lo atacan y lo quieren, pues vamos, minar en cuanto a sus aspiraciones políticas y etcétera. Pero tienes toda la razón, son exactamente lo mismo, son todos lo mismo. Es esta típica en la que enfrente de las cámaras y enfrente de los micrófonos son rivales a muerte, son grandes enemigos, pero detrás de cámaras hacen pedas todos juntos, se la pasan re bien, como esa que precisamente compartió Xóchitl Gálvez del cumpleaños de alguien como Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Así que pues a mí no me pueden engañar, a ti tampoco, al público consentidor menos, eso es una realidad. Al público consentidor, al público memorioso menos. Así que, ¿qué te parece que vamos ahora a las caídas de cierta señora? Y le pido al equipo que por favor nos grabe para pues darle paso al comentario de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Miren nada más cómo se cayó Xóchitl Gálvez. ¿Tenemos audio, don David, o es puro video? A ver, vamos a ponerlo con audio si tenemos audio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Mire, pues esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Yo en estos momentos podría estarle haciendo así, me voy para atrás y olvídese, ¿no? Eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, estoy convencido que simple y sencillamente exhibe en la realidad lo que pasa con Xóchitl Gálvez y su campaña es caída tras caída tras caída. Situaciones que se ven muy mal, Ricardo. Pues vamos, en medio de mentiras absurdas de la campaña de Xóchitl Gálvez, de intentonas absolutas del golpeteo mediante la calumnia a Claudia Sheinbaum, y en medio de la payasada, ¿no? Me llama mucho la atención que los medios de comunicación corporativos quisieron ayudar a Xóchitl Gálvez a decir, no, es que Xóchitl se burla de esto, dice que le quedó chica la silla porque quiere la silla presidencial, ella se burló de este hecho.
Perdón, Ricardo, el micrófono es más bien tuyo. No te preocupes, querido Toño, me gusta escuchar tus reflexiones. Y bueno, como ya vio usted en este video, Xóchitl Gálvez se cayó ayer. Y más allá de este hecho, ya en sí mismo bochornoso, pero que no tiene nada de particular, como bien apunta Toño, nos puede suceder a todos. La realidad es que Xóchitl está cayendo en todos los terrenos que pisa. Es como si la candidata de la oposición estuviera caminando sobre el fango. Mire usted, caen en las preferencias, cheque usted cualquier medición, tanto de la oposición como de la izquierda, y se va a dar cuenta de que está cayendo prácticamente de manera libre en las preferencias, cae literalmente en los eventos donde acude e incluso ya está cayendo pesada en el ánimo de sus propios patrocinadores. Dicen algunas voces al interior de la oposición que ya no toleran mucho este tipo de desatinos de Xóchitl Gálvez. Y es que, como tú bien apuntas, Toño, Gálvez puede fingir que ayer prácticamente al caer de la silla, porque se cae, no pasó nada. Incluso puede hacerle creer a muchos que lo tomó con humor, pero lo cierto es que su caída, una caída que ocurre durante el segundo informe de la estridente Lía Limón, tiene un amargo sabor para ella. Esa es la realidad. Y es que Xóchitl dejó de ser el fenómeno, entre comillas, que decían que era, para convertirse en un personaje desatinado, incongruente y sin contacto con la realidad. Los publicistas que contrató Claudio González y sus amigos se encargaron de escribirle a Xóchitl un storytelling que hablaba de una mujer indígena que vendía gelatinas y que gracias a su esfuerzo y su tesón alcanzó las cumbres himalayescas del éxito. Pero francamente, la historia era tan boba y la protagonista tan incapaz de representar ese papel que el cuento se les vino abajo en un tris. Xóchitl, por su parte, le dijo a todo el mundo que era una ciclista de hueso colorado, pero cuando intentó subirse de veras a una bicicleta, nos dimos cuenta de que no sabía ni pedalear. Ese otro cuento se cayó. Los publicistas desesperados buscaron algún otro cuentito para endosárselo a la gente. Inventaron que era una empresaria que venía desde abajo y que todo lo había alcanzado con el sudor de su frente. Pero pronto se supo que era una mujer privilegiada y que gracias a los contactos y a las influencias con personajes particularmente panistas, fue que prosperó endiablada e injustificadamente. Y una vez más, esa historia se derrumbó. Dijeron entonces que era una ingeniera experta en computación, pero por lo menos en 2 países nos dimos cuenta de que no era así. En México y en Argentina, durante una conferencia que supuestamente dio esta persona, desatinando en todo, nos dimos cuenta de que la famosa experta en computación no sabía ni encender el audio de una computadora. Y no es que alguien no pueda hacerlo, porque yo me he encontrado con muchas personas que atraviesan trabajo o cruzan bretes a la hora de encenderla, pero ella se presumía una ingeniera en computación, experta, incluso en inteligencia artificial y no sé cuántas cosas. El cuento se les vino abajo. Luego le descubrimos el plagio de su informe de tesis. Luego le descubrieron los plagios de sus iniciativas en el Senado. Y Xóchitl sigue cayendo, sin importar la cantidad de historias, por supuesto falsas, que construyen sus publicistas a su alrededor. Y eso tiene muy preocupado a Claudio X González, que ya no sabe cómo hacer para que esta mujer se concentre y deje de hacer tonterías. La quieren impulsar, pero ella no se deja. Cada intento es un intento fracasado. Xóchitl es la candidata fallida de la oposición, Toño, pero hay que ir más a fondo. La caída literal y metafórica de Xóchitl no es solo la caída de una política de derecha, no. La caída de Gálvez representa
el completo fracaso de un modelo de gobierno. Es el colapso de un modelo político que ha demostrado en todo momento y en toda su historia indiferencia ante las necesidades de la gente, cinismo ante el pueblo al que ha robado y sobre todo, y lo más deleznable, corrupción. Así que pedirle a Xóchitl que entienda Aristóteles es pedirle peras al olmo. ¿Por qué Aristóteles? Porque Aristóteles ya hablaba, mi querido Toño, tú lo sabrás muy bien, y el público memorioso que es sagaz y lector, que Aristóteles hablaba de que para alcanzar la plena democracia necesariamente tendría que haber un enfrentamiento, un conflicto entre la aristocracia y lo que él llamaba la plebe, que no era otra cosa que el pueblo. Lo que Gálvez no sabe, porque no leyó a Aristóteles y porque no ha leído gran cosa, es que en esa batalla hacia la democracia, el pueblo vencía y terminaba arrebatándole los privilegios a la aristocracia. Una aristocracia, hay que decirlo, que hoy ella decidió representar y que ahora mismo va en caída libre. Decía hace un momento que Xóchitl está caminando sobre el fango y no me cabe duda, y creo que a la gente tampoco, está caminando, mi querido Toño, sobre el fango del descrédito y de la estulticia, y así seguirá haciéndolo, va prácticamente en caída libre. Puede ir Sandra Cuevas a tratar de auxiliarla, puede ir corriendo, vimos en el video, en una parte, cómo todos tratan de auxiliar a la candidata de Claudio X González, hasta a Santiago Taboada, estos personajes que están en el primer cuadro ahí, Chucho Zambrano, Sandra Cuevas, pero hasta Taboada, si usted lo alcanza a ver, corre a ver en qué puede ayudar, y sencillamente no hay nada que se pueda hacer para que esa mujer caiga estrepitosamente, y así va a seguir siendo, porque cada minuto que pasa es una revelación de su incapacidad política frente a lo que estabas hace un momento poniendo y analizando sobre Claudia Sheinbaum, hablándole a la comunidad migrante en términos muy reveladores, en términos muy sensatos, en términos de una política sumamente competente, y vemos a esta mujer cayendo literal y metafóricamente, pues prácticamente no hay nada que hacer, solamente cruzarse de brazos y ver o asistir tranquilamente a su inminente caída. Y fíjate, Ricardo, que justo estábamos pensando en aquel momento, se me fue el nombre del panista, en el que uno de los miembros de ese partido. ¿Cómo? Jorge Luis Preciado. Jorge Luis Preciado, gracias, don David. Jorge Luis Preciado anunciaba, y vamos a poner el clip para que no se nos olvide, que le habían dicho que pues ella no podía buscar la candidatura a la presidencia con el PRIAN-RD, que ya estaba determinado que iba a ser Xóchitl, y que si querían algo, pues si querían un huesito, que fueran y le pidieran chamba a Xóchitl. Creo que es lo que está pasando con los Taboada, con las Sandras Cuevas, etcétera, etcétera. Que no se nos olvide, esto fue lo que dijo Jorge Luis Preciado hace algunas semanas. Lo que sucedió con Marco Cortés, él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que declinaras por Xóchitl Gálvez. No fue así. Lo que él me señaló es que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Entonces, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas, y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xóchitl Gálvez la candidata, punto. Que si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdele a ver qué les dan. Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los que apoyan a Xóchitl Gálvez cuando se está cayendo? Que corren ahí para auxiliarla, que quieren un huesito, una chamba, pues son estos pedazos de políticos, ¿no? Lo único que quieren, están chapulineando, buscar un puesto para vivir como rémoras de nuestros impuestos, de lo que nosotros damos de nuestras contribuciones. Ese es
la peor de la política, mi querido Ricardo, pero ¿sabes qué? Déjame ligarlo a lo que te enfrentas tú en estos momentos y le pido al equipo que nos grabe. Detrás de todas estas campañas de políticos, obviamente hay también y disculpe que lo diga así, la sobada de muchos pseudoperiodistas que se han consagrado como verdaderos chayoteros. Hay un personaje que para nosotros es un verdadero mamador, de nombre Levario Turcot, Marco Levario Turcot, que aquí en Sin Censura, bueno, en un debate con Julio Cerroa, un debate con Vicente Serrano, admitió haber recibido millones de pesos en publicidad oficial por parte de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Este tipejo, una y otra vez, está detrás de pues, personalidades políticas de la ultraderecha mexicana. Si en algún momento criticó efectivamente el plagio del trabajo de titulación de Xóchitl Gálvez, a la semana siguiente se reunió con ella para rendirle pleitesía y decirle, no, Xóchitl, estamos contigo. Y así ha sido su labor. Por supuesto que también es un agente de choque contra los que denunciamos este tipo de políticos, las caídas, por ejemplo, de alguien como Xóchitl Gálvez. Y el muy infame se dio a la tarea, si se le puede llamar así, de escribir un par de libelos infames en los que supuestamente ataca a los periodistas independientes y los pone en una especie de catálogo, híjole, pues como del pequeño Larousse, al hablar de animales exóticos. Nos pone al nivel de animales exóticos, pone los rostros de muchos periodistas independientes y hasta militantes para asegurar que son los rostros de la Cuarta Transformación y bueno, yo pensé, querido Ricardo, que esto no trascendería, ¿no? Que se quedaría en un libelo que uno puede comprar para leer mientras está en el baño, ¿no? Y decir, ja, mira este estúpido que escribió esto, ¿no? Pero trascendió y fue nota nada más y nada menos que en la Cueva de los Malandros, en el programa del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, ¿no es cierto? Así es, querido Toño. A mí me da muchísima risa porque Marco Levario está en esta campaña, pero además es una campaña animada en las redes sociales. Fíjate, yo he detectado varias cuentas que surgieron con muchísimos seguidores. Una de ellas se llama Prófugos del Ácido Fólico. Y entonces son esta misma estrategia que se utilizaba en la Operación Berlín, que nosotros denunciamos paradójicamente en Eje Central, cuando Raimundo Riva Palacio se quería congraciar con la Cuarta Transformación, pero como no le dieron billete y al contrario lo exhibieron, se enojó muchísimo. Después fuimos, le dimos continuidad en los estudios de Carmen Aristegui. Fíjate, soy un periodista mediocre de acuerdo con estos personajes, sin embargo, pues he escrito en los lugares en donde ellos no lo han hecho. Marco Levario no ha escrito jamás en La Jornada, yo he escrito en La Jornada. Él mismo reconoce que no ha logrado escribir en letras libres, yo escribía en letras libres, me largué de todo eso, de Excelsior, de La Razón, de Ovaciones, de Uno más Uno, de todos los medios de comunicación corporativos de derecha que yo les llamo porque me sentí francamente asqueado. A mí nadie me corrió y eso puede decirlo si fuera honesto Pascal Beltrán, que le renuncié, los mandé a la goma en plena junta editorial. Marco Levario se va con estos personajes que yo trabajé, incluso he de decir, con Ciro Gómez Leiva, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y me conoce muy bien, tú sabes, Ciro, me invitabas a tu casa, ahí, la casa que tenías en Coyoacán, en la calle de Zaragoza, ¿te acuerdas de la calle de Zaragoza? Cuando trabajaba yo contigo ahí en la revista Milenio, etcétera. ¿De la calle de Mario Fabio Beltrones, querido Ricardo? No, porque ahora ya se cambió. Ya se cambió de casa y ahora ya vive en un penthouse. Le ha ido muy bien, ha prosperado. El chayote, pues es como una levadura. Entonces, pues a él está yendo muy bien. Es un personaje, digamos, próspero, cosa paradójica en esta profesión humanista, quienes la ejercemos digamos que con convicción. Pero esa es otra cosa. A mí me llama mucho la atención porque algunos personajes que yo conozco, que conozco al interior, la tropa de los medios de comunicación, no vamos a decir de dónde ni cuándo porque les ponemos la lupa y los dañamos. No. Me han dicho que Marco Levario, quien me tenía bloqueado porque no aguantaba un debate, no es lo mismo enfrentarse
con Julio C. Roa que enfrentarse con alguien a un nivel distinto. Alguien que lee, alguien que construye ideas, alguien que reflexiona, no es lo mismo. Entonces yo lo he invitado, incluso le he dicho, voy a la puerta de tu casa, te toco el timbre, ahí en la reja, si quieres debatimos, y te doy una lección intelectual en el terreno que tú quieras, en el terreno de la literatura, en el terreno del periodismo de investigación, o incluso con los datos duros para que veas que tu ídolo Enrique Krause se ha beneficiado millonariamente a través de sus empresas fundamentalmente de Vuelta, de Clio y por supuesto de Letras Libres. No ha querido, me tenía bloqueada, entonces lo mandaron a llamar Fernando García Ramírez, el subdirector en los hechos del Pasquín Letras Libres, para que me enfrentaran. No, ellos son unos cobardes, y entonces dijeron, vamos a llamar a este señor, soltémosle la correa, que se le lance a Sevilla porque nos está dando muchos dolores de cabeza. Entonces, no hubiera trascendido todo este episodio de sus libelos, el 1 y el 2, que son estos libros mediocres, que además no escribe él, mi querido Toño, porque ni siquiera tiene la capacidad de escribir un renglón completo sin que la defeque, sino que pone ahí a un puñado de personajes que hacen una supuesta investigación sobre nosotros, una tomada de pelo, algo en las rodillas, algo que no es periodístico. Mientras yo estoy llamando a debate a Marco Levario en este medio de comunicaciones sin censura, se lo estoy pidiendo en varios momentos, me puedo ir a sentar ahí a la sala de etcétera y hacerlo allá, pues él no lo ha considerado, porque como diría el gran Andrés Bustamante, siente cuscús. Más allá de eso, le han dado vuelo a la nota de este libro, el segundo tomo de los llamados farsantes de la Cuarta Transformación, con Loret. En la semana hizo un recorrido y se fue a W Radio a hablar pestes de mí con Carlos Loret de Mola, que le festejaba, le aplaudía, sonreía, porque Loret de Mola también nos conoce bien, aunque nos ningunean, temen de nuestro modesto medio de comunicación y de nuestra modesta capacidad para exhibirlos. Entonces, hay este nado sincronizado. También se fue a Radio Fórmula, esta cueva de los malandros, con Ciro Gómez Leiva, donde da una serie de opiniones apuradas, sonzas, palurdas, y por supuesto con esta gravedad hipócrita. Ahí ya creo que ya hasta se enojó el taxista de por ahí que va pasando enloquecido. Entonces, imagínate nada más, le abren el micrófono, lo dejan expresarse, pero no solamente eso. Ciro Gómez Leiva dice, sí, me acuerdo, claro, una cosa muy documentada, en fin, todas esas payasadas que hace. Creo Ricardo, que tenemos un video, ¿no? Sí, lo que te decía, ¿qué te parece que para botarnos de la risa? Son 3 videos muy cortitos, los vamos a poner uno tras otro, son de segundos. Yo los vi y me boté de la risa, ¿no? Dije, esta es una medallita para Ricardo Sevilla, que los peores de los peores en el periodismo vayan y suelten su veneno contra el gran escritor y gran periodista Ricardo Sevilla. Veamos. Hace unas semanas, hace unos días, comenzó a circular el tomo 2 de este libro, Los farsantes de la 4T, otra vez coordinado por Marco Levario Turcot, y son trabajos, son perfiles de diferentes periodistas. Vean a las personas a quienes revisan, critican y hacen un perfil sobre ellos en este segundo tomo de Los farsantes de la 4T. Tocan a Julio Hernández Astillero, a Patricia Hernández, al Fisgón, a Cayo de Hacha, a Andrea Chávez, Enrique Galván Ochoa, a la señora Vilchis, la que sale los miércoles en el ¿Quién es quién en las mentiras?, al Monero Hernández de La Jornada, a Lor Molécula, a Genaro Lozano, hasta hace poco en Televisa y articulista del Reforma, a Abraham Mendieta, a Lorenzo Meyer, Ricardo Sevilla, Juncal Solano. Es un libro brutal. Sí, despiadado. Marco Levario Turcot, gracias por estar con nosotros. Son perfiles sobre cada uno de ellos, perfiles muy críticos, pero es un libro despiadado, Marco.
El agradecido Buen soy día. yo, Ciro. Buenos días, festejando contigo la vida. Aquí estamos. En verdad. Y eso me parece muy importante. Y agradeciéndote estar en el programa de radio más visto de la televisión y escuchado de México. Y como esos existen distintos ejemplos, pues que nos dan cuenta, además de que entre otras de sus funciones es la inquina en contra de personajes públicos, en lo que hizo Sabina Berman en contra de Enrique Krause, me parece que es una de las cosas más de mayor sevicia que haya visto yo en mi vida, junto con otro. Recuérdanos brevemente qué fue lo que... Él y Ricardo Sevilla, ¿recuerdas? Dijeron que habían participado en una operación Berlín fantasiosa. Berlín por la calle de Coyoacán. La calle de Coyoacán, en donde supuestamente Enrique Krause había formado parte de un conciliábulo para evitar que el presidente de la República llegara. Y todo lo que hemos visto, como si quedaran las palabras al viento y en etcétera, las queremos recuperar, porque eso significó difamar, como lo han hecho con él, como lo han hecho contigo, como lo han hecho con Carlos. Oye, permíteme reír, pero el tipo es un mamador, o sea, de verdad, él sí tendría que aparecer en un libro en el que se describe a pues estas nuevas figuras de la sociedad mexicana. Eso es un mamador, ¿no? Así de, ¿Cómo estás, Marco Levario Turcot? Festejando la vida, querido Ciro, en el programa más visto de la radio. Sí que no es radio, cabrón, pero bueno. Oye, Ricardo, ¿te parece si por alusiones personales unimos a la conversación a Rafael Barajas el Fisgón? Piz, pues tú también apareces en estas declaraciones, en este... Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con Ricardo, es un gusto estar aquí contigo, Toño. Pues mira, se me hace muy chistoso porque, Marco, este personaje, pues más que un mamador, pues es un tipo muy poco ético, es realmente un hombre, vamos, él sí es una de las gentes que ganó muchísimo dinero en la era neoliberal y obviamente ha encontrado un nicho de negocios, eso es lo que yo entiendo, atacando a los periodistas que no están con ellos, que no se quedaron con ellos o que no se han sumado a su coro. Y pues a mí me parece que es muy chistoso porque el fenómeno en realidad es que son dos formas distintas de hacer periodismo. Ellos sí están ligados a un periodismo que es muy mercenario y que es un periodismo que vivió, creció, se mantuvo y floreció a partir del erario y a partir del presupuesto, y que además es un periodismo que acostumbraba a chantajear, a manejarse a través del chantaje. Y este periodismo llegó a ser un negocio hiper rentable, y muchos de estos periodistas llegaron a ser increíblemente ricos, pero increíblemente ricos. Lo que nosotros practicamos, y ahora sí que me atrevo a decir que Ricardo Sevilla, un servidor y otros colegas, pues es un periodismo distinto. Nosotros creemos en ciertos fenómenos, creemos en ciertas causas y vamos, la verdad es que nos podrán inventar lo que quieras, podrán armar las mentiras que quieras, pero nosotros no nos hemos enriquecido con esto, al contrario, nos cuesta mucho trabajo salir adelante y por ejemplo, el grueso de las cosas que hago, por supuesto que no las cobro. Yo vivo básicamente de mi sueldo como caricaturista de La Jornada y de regalías de libros y 2 o 3 cosas así y ya, ¿no? Entonces, sí quieren equiparar su periodismo, un periodismo mercenario que ellos practicaban, con un periodismo que es de otro tipo, que es un periodismo mucho más comprometido políticamente. Ahora, yo también creo que a estas gentes lo que hay que hacer es no hacerles el menor caso. Es decir, realmente, si tú no voy a decir una cosa que me da mucha pena, pero cuando alguien habla mal de uno se entera luego, luego. Ahora resulta que han publicado un libro en el que me dedican un capítulo, le dedican un capítulo a Ricardo, le dedican un capítulo a Monero Hernández, y yo ni estaba enterado, me estoy enterando ahorita. Ese es el impacto que tienen, es decir, nada. Es un libro hecho por nadie, publicado en ninguna parte.
hay un capítulo incluso para Vicente Serrano. De hecho, cuando está Ciro Gómez Leiva leyendo a los verdaderos periodistas que ponen esta fauna al estilo el pequeño Larús, ese infame chayotero de Marco Levario Turcot, está a punto, se nota, ¿no? Está a punto de leer el nombre de Vicente Serrano, pero como que dice, ¿y qué opinas de esto, Marco Levario Turcot? ¿No? Esa es la realidad. Yo creo, Rafa, querido Ricardo, que hay que mencionar algo muy, muy importante de lo que está diciendo el FIS, ¿no? Esta circunstancia en la que efectivamente ellos viven de este tipo de circunstancias, viven del gobierno. Hemos podido documentar que personajes como Marco Levario Turcot, y él mismo lo ha aceptado en debates con Sin Censura, ha recibido una gran cantidad de prebendas por parte del gobierno para pues, sacar adelante sus proyectos de negocio. Yo no me atrevo a llamarles proyectos periodísticos. Esa sí es la realidad. Y ellos creen que pues todos somos de su condición. Creen que si de pronto podemos hacer algún tipo de planteamiento ideológico o ideario incluso, se trata de alguna compraventa. Ocurrió porque nos pagaron algún tipo de dinero. No conocen sobre el periodismo militante. No saben que podemos estar haciendo un comentario. Desconocen verdaderamente la finalidad del editorial, de la columna, ¿no? Para ellos todo tiene que ver con el dinero. Para ellos todo tiene que ver con este tipo de circunstancias. Así que bueno, le voy a pedir al equipo que nos grabe para escucharte también a ti, Ricardo. Sí, Toño, yo coincido plenamente con lo que dice mi querido Rafael. Y bueno, pues estos personajes hicieron del periodismo, yo lo pondría entre comillas, un negocio próspero. Y nosotros documentamos alrededor de 16 millones de pesos que le dio el gobierno de Felipe Calderón a Marco Levario Turcot a través de este negocio, que es el semanario. Bueno, era un semanario, ya es un portal, no se vendía la revista, la abandonó incluso el propio Raúl Trejo del Arbre, que es el maestro de este personaje. En fin, personajes que han cambiado como veletas el rumbo de sus convicciones, si es que las tuvieran. Él hace poco se subió al tema que nosotros sacamos aquí en Sin Censura, que fue la develación del plagio de Xóchitl Gálvez. Después hizo una supuesta investigación, andaba haciéndole manita de puerco ahí a los amigos de Gálvez. Gálvez lo invita a desayunar, quedan en un buen plan, no sabemos qué plan, pero después toda esa crítica se convierte en un elogio incandescente. Ahora, mal, este señor miente y todo se derrumba desde sus cimientos. ¿Por qué? Porque hace en este video que colocas, en este audio, escucho que dice que Sabina Berman y yo inventamos lo de una operación Berlín fantasiosa. Yo he de decir que jamás en mi vida he conversado con Sabina Berman, no tengo el gusto de conocerla, ni nos hemos escrito, ni la conozco yo de ninguna parte. No sé de dónde saca esto, creo que sus investigadores eludieron la información cruda, la información dura, y se fueron a esa parte de la ficción. Hay que recordar que Marco Levario siempre ha tenido un amor por la literatura muy mal correspondido, y bueno, inventa todas estas cosas que además vienen de la pluma de retratistas, entre comillas, bastante artificiales. En la Operación Berlín, a la que titulamos el reportaje que apareció en el semanario Eje Central, cuando también era un semanario, ahora es un portal, pues bueno, tuvo todos los elementos periodísticos que se pueden probar y comprobar. Los mismos personajes que participaron ahí lo reconocieron. El propio Enrique Krause dijo, sí hubo una Operación Berlín, lo dijo con todas sus letras, se lo dijo a Carmen Aristegui, estaba yo en el estudio, pero no fui yo, dijo fue Tete, fue Fernando García Ramírez. Se le dedicaron muchísimos reportajes después, algunos los firmamos nosotros, después vinieron otras investigaciones, en fin, que es como dice mi querido Fisgón, anudarse con unos personajes que están haciendo una campaña en el programa de radio visto, imagínate. Bueno, sí hay una cámara por ahí, pero este personaje está tan emocionado ahí con su ídolo Ciro Gómez Leiva que no atina a entender lo que está diciendo. No es el programa de radio más visto, porque ya ni más escuchado, porque ya vemos ahora
que muchísima gente pues ni sabía, mi querido Fisgón no sabía que esto estaba circulando, y bueno, pues hace una campaña de toda la semana, seguramente va a visitar otros espacios diciendo exactamente los mismos tópicos, pero como decimos aquí en mi barrio, no hay que pelarlo. Así es, hay que quedarnos siempre como en la burla para este tipo de mamadores. Ricardo, tú ya estabas en las conclusiones, vamos a seguir por supuesto con Rafael Barajas, el Fisgón. Por favor, compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te lea un verdadero periodista que sí presenta datos duros, presenta pruebas, presenta rigor periodístico, el queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Claro que sí, querido Toño, muchísimas gracias, un gusto saludar a Rafael Barajas. Síguenme, por favor, en mis redes sociales para que sigamos haciendo enojar a estos personajes, a Loretito, a Ciro, a Marquito, así en diminutivo. En mis redes sociales, en Twitter o X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, este portal de investigaciones periodísticas. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y bueno, pues ya se ve que les estamos pisando los callos y les duele muchísimo. Un fuerte abrazo, querido Toño, Rafael, público memorioso. Estamos pendientes a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, periodista aquí en Sin Censura.